Hola, bona tarda a tothom. Està funcionant els micros i totes aquestes coses tècniques. Doncs molt contents de... No se sent? Aviam. Hola, ara vull jo poder. No? M'acosto més al micro. Caram. Bueno, benvinguts a tothom. Moltes gràcies per estar aquí. És un plaer veure tantes cares conegudes i que aquests temes tan particulars despertin tant d'interès a les nostres comarques, que és una sorpresa i alhora una alegria. Per defensa als convidats que tenen dificultats a comprendre la nostra llengua, passaré a parlar en castellà. Estos diálogos que hoy presentamos han sido organizados por el Seminario Raymond Panikkar de Pensamiento Intercultural en colaboración con Aditya Amics del Yoga, que desde hace 28 años viene dando su servicio en la ciudad de Girona y de cuyas aulas han salido excelentes profesores que trabajan actualmente en nuestras comarcas. El Seminario Raymond Panikkar de Pensamiento Intercultural cuenta con el soporte de la Cátedra Ferrata y Mora de la Universidad de Girona y su objetivo es generar un marco idóneo para el estudio y la meditación de textos fundamentales de las grandes tradiciones de la sabiduría de Oriente y Occidente, así como los planteamientos del pensamiento contemporáneo desde una mirada intercultural. El grupo de estudio ya tiene una andadura de 18 años, en los que se han podido trabajar textos y autores muy variados, como Mircea Eliade, Ken Wilber, Octavio Paz, Nishitani, o el propio Sri Aurobindo con su Vida Divina. Este año trabajamos la palabra inicial de Hugo Mújica para poner algunos ejemplos significativos. Asimismo, el Seminario Panikkar tiene como misión ser un agente dinamizador de Alfons Panikkar. Pues en el transcurso del acto de investidura de Raymond Panikkar como doctor honoris causa de la Universidad de Girona, en el año 2008 se hizo pública su voluntad de legar su rica biblioteca personal a la Universidad de Girona. Tras su muerte, el 26 de agosto del 2010, los aproximadamente 13.000 documentos que integran el fondo llegaron a la biblioteca de la UDG y actualmente están ya catalogados y a disposición de los investigadores de todo el mundo interesados en su obra. Así pues, queremos agradecer a la Cátedra Ferrata y Mora, a la Biblioteca del Barri Vell y a la Universidad de Girona por apoyar esta iniciativa y acogernos aquí en este espacio tan especial, así como todos los asistentes presentes hoy aquí. Como sabéis, y como se enmarca en esta pantalla gigante, el título de este encuentro es La natura somnio realitat, Jnana i Vijnana, dos mirades de l'Advaita Vedanta, un diàleg filosòfic entre Ramana Maharshi i Sri Aurobindo a cargo de Juan Arnau y Raquel Fernández, que los tenemos en la mesa ya. Una de las grandezas del pensamiento indio es la capacidad de coexistencia entre las interpretaciones prácticas más diversas, sin que ello suponga problema alguno, más allá de las sanas lógicas discusiones dialécticas. A mi entender, son justamente estos diálogos los que permiten que la tradición se mantenga viva, pues es mediante su periódica renovación que la conexión con el origen se puede perpetuar. Hoy queremos abrir un debate sobre dos de las tendencias más significativas del pensamiento indio contemporáneo, que tienen una gran influencia a la hora de abordar no solo la comprensión de la naturaleza de la realidad última, sino también la propia investigación interior, tanto de Oriente como de Occidente. Nos referimos a la polaridad que coexiste en la visión no dualista, el Advaita Vedanta, encarnada en dos de las personalidades más carismáticas e influyentes de la espiritualidad contemporánea, Sri Aurobindo y Ramana Maharshi. Ellos vivieron la mayor parte de sus vidas a escasos 100 kilómetros de distancia entre sí, al sureste de la India, uno en Pondicherry, el otro en Tiruvannamalai. Ambos dejaron el cuerpo en 1950, año en que la India alcanzó su independencia plena. Para llevar a cabo este diálogo tenemos la dicha de contar con dos de las personas con mayor reputación entre los escasos especialistas que existen en lengua castellana sobre el pensamiento de la India,
Juan Arnau y Raquel Fernández Formoso. Juan Arnau es filósofo y astrofísico. Actualmente ejerce de profesor de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases sobre el pensamiento de la India. Es escritor y entre su extensa obra podemos destacar La meditación soleada, La mente diáfana, La fuga de Dios o Materia que respira luz, por citar algunos títulos, y ha traducido del sánscrito obras del budismo, especialmente Nagarjuna, y del hinduismo como los Upanishads o la Bhagavad Gita. Joan Arnau hoy presentará y defenderá el pensamiento de Ramana Maharshi, que como Shankara o Nisargadatta es un claro representante de la tradición Advaita, Vedanta, Mayavada o dualismo radical, también llamado ilusionista, que niega la realidad última de la manifestación en toda su multiplicidad, como Maya o Lila, incluyendo la existencia de la individualidad del ser, del jiva. Nuestra segunda invitada, Raquel Fernández, es profesora de Filosofía India del Departamento de Filosofía de la UNED. Tiene un claro compromiso de incorporar la filosofía india en la academia de habla hispana, impartiendo numerosos cursos sobre ello, especialmente sobre la historia y la naturaleza del yoga clásico y contemporáneo. Es cofundadora de la Society for Yoga of Philosophy, en cuya página web se muestran trabajos también en lengua castellana. Es autora de Trance y Memoria en el Budismo y el Yoga y Sankhya y Yoga, una lectura contemporánea, ambos editados por Kairos, así como de la más que reciente obra Inmortalidad Digital, Colorizar el Planeta Muerte, editado por Herder. Raquel Fernández se encargará hoy de argumentar las tesis de Sri Aurobindo, que junto a Mirra Alfasa, más conocido como Madre, es el máximo exponente del Purnadvaita Vedanta, el no dualismo integral o realista. Este reconoce la expresión de la divinidad. Este reconoce la realidad manifestada, el mundo, en toda su multiplicidad más absoluta, como la expresión de la divinidad. Asimismo, reconoce el espíritu y el alma individuales como actores y co-creadores de la realidad trascendente e inmanente en un proceso evolutivo constante. En fin, con estas palabras, que pretendían ofrecer un marco de los diálogos que hoy acogemos, doy la palabra a Juan Arnau, que nos hablará sobre Ramana Maharshi y el Advaita Vedanta. Hola. Buenas tardes. Gracias, Jordi, por la invitación, por la hospitalidad, por ser vos quien sois, bondad infinita. Gracias a todos los asistentes. Hay aquí viejos amigos del Seminario Paniker. Y gracias a los que os habéis acercado aquí hoy, viernes por la tarde, a esta hora intempestiva, que es la hora de la Sagrada Siesta. Bueno, yo voy a hablar de Ramana. En realidad, lo primero que hay que decir de Ramana es que Ramana, se oye bien, hace un poco de eco, ¿no? ¿Me alejo un poco? Me pongo más, a ver, así. Lo primero que hay que decir es que Ramana no es un filósofo. No, lo primero que hay que decir es que Ramana no es un filósofo, no es un intelectual, no es un pensador. A diferencia de Aurobindo, que en cierto sentido sí que lo es. Aurobindo es un escritor, un gran escritor, un escritor con una obra extensa. Ramana no. Ramana es un chaval del sur de la India que a los 17 años está en la casa de su tío en Madurai, está en el piso de arriba. Esta historia la ha contado él mismo. Tiene 17 años, es un chaval además atlético, no especialmente devoto ni inquieto intelectualmente. Es un chico fuerte, es brahman. Pero bueno, no pertenece como Ramakrishna a una familia especialmente devota.
ni como Aurobindo tampoco. Y bueno, a los 17 años está ahí en casa de su tío y no sé por qué, no sabe el por qué, se le ocurre la idea de que va a morir. Y entonces hace una cosa que para mí es muy significativa, y es que se imagina a sí mismo muerto. Y se tumba en el suelo y se pone rígido, como si fuera un cadáver. Y entonces empieza a verse a sí mismo como primero descubren su cadáver, cómo se lo llevan, cómo lo limpian y cómo lo llevan al crematorio. ¿Vale? Y entonces, con toda esa tensión imaginativa, esta es una idea muy importante porque todo el despertar posterior vendrá de este acto de imaginación activa, diría Jung, desde un acto de la imaginación. Y entonces él se pregunta, bueno, ¿quién es el que está viendo todo esto que me está ocurriendo a mí? ¿Quién es ese yo que hay detrás del yo fenoménico, del yo mental, del yo diurno, del yo de la vigilia? ¿Vale? ¿Quién es el que ve todo esto? ¿Quién es este testigo? Y a partir de ese momento tiene una revelación espiritual que los hindúes llaman Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi significa contemplación, es el último estadio del yoga, es decir, el yoga son 8 pasos, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, es decir, qué no hacer, qué hacer, qué postura tomar, cómo respirar, cómo concentrarse, cómo meditar y cómo contemplar. Esos son los 8 pasos del yoga. El último es Samadhi, es contemplación. Y él tiene una experiencia para nosotros enigmática e inefable que se llama Nirvikalpa Samadhi. La palabra Vikalpa es una palabra muy importante en sánscrito, hace referencia a la conceptualización, al pensamiento, a la imaginación. Es decir, toda nuestra vida mental es una vida de Vikalpas, ¿vale? De cosas que imaginamos, cosas que pensamos, cosas que concebimos. Y el prefijo nir en sánscrito es un prefijo negativo, es decir, es un estado sin Vikalpa, sin imaginación, sin pensamiento. Nirvikalpa Samadhi. Y según la tradición del Vedanta, según la tradición de Shankara, es a donde hay que llegar. ¿Vale? Toda esta tradición del Vedanta, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar un poco de dónde viene esta tradición. Toda esta tradición del Vedanta viene de un filósofo antiguo que se llama Gaudapada, que hace un comentario a Mandukya Upanishad. Mandukya Upanishad es una Upanishad muy breve, donde se dice, bueno, hay 4 estados mentales, en realidad son 3 estados mentales, el otro no es un estado mental, que se pueden expresar mediante la sílaba Om. ¿Vale? La sílaba Om en sánscrito, ¿vale? Que es, sabéis que Om representa el sonido primordial, el origen, ¿vale? Jordi ha hablado de la presencia del origen, ¿vale? Todas estas actividades yógicas son actividades destinadas a hacer presente el origen y para eso se utilizan muchos medios, la postura, la respiración, los mantras, las palabras, entre ellos la sílaba Om, que en sánscrito es A-U-M, y entonces esa Upanishad dice, bueno, hay un estado de la vigilia, la mente en estado de vigilia, que es donde estamos ahora todos, salvo que haya alguien que esté echando la siesta, que representa la sílaba A. La sílaba U representa el estado de ensueño, lo que se dice en castellano ensueño, que es el sueño con representaciones, y la sílaba M representa el estado de sueño profundo, donde no hay representación. Y las tres letras juntas, A, U, M, que hacen Om, representan un cuarto estado, que ya no es un estado mental,
que lo llaman Turiya, el cuarto, que es el estado de Nirvikalpa Samadhi. Es decir, que nuestra vida transcurre por 3 estados mentales, es decir, estamos vigilantes, como ahora, dormimos y tenemos sueños, caemos en sueño profundo, volvemos a estar vigilantes, comemos, respiramos, caemos en el ensueño, volvemos a caer en sueño profundo. Es decir, la vida es ir recorriendo esos 3 estados continuamente, pero hay un cuarto estado, donde la mente está nirvikalpa, está desactivada, donde la mente no imagina, no concibe, no proyecta, no espera nada, tampoco recuerda nada. ¿Vale? En Nirvikalpa no hay imaginación, tampoco hay recuerdo, tampoco hay deseo de cosas por venir. ¿Vale? Entonces, una idea que Ramana repite mucho es, bueno, cuando estamos en la vigilia, una de las ideas más fascinantes, una de las críticas más fascinantes a la filosofía occidental es que la filosofía occidental es una filosofía de la vigilia. No hay, salvo Schopenhauer, no hay ningún filósofo que se haya ocupado seriamente de los otros estados mentales. Es decir, un filósofo como Kant o un filósofo como Aristóteles son filósofos de la vigilia. Mientras que aquí la filosofía abarca los 4 estados, 3 estados mentales, un estado no mental. Esto es algo muy significativo del pensamiento. Entonces, el argumento de Ramana es: en la vigilia somos cuerpo y mente. Somos un organismo psicofísico. En el ensueño, es decir, en el sueño con representaciones, ¿qué nos enseña esa experiencia del sueño con representaciones? Nos enseña que no somos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en esa experiencia, por ejemplo, podemos ser un pájaro, podemos tener otro cuerpo, podemos volar, como un pájaro. O podemos ver a un amigo, a mí me pasa esto mucho. Esto es en el sueño con un amigo y el amigo tiene el cuerpo de otra persona, que también puede ser otro amigo. Pero tú sabes que es este amigo. Y va con otro cuerpo. Es decir, el ensueño nos enseña que no somos el cuerpo. ¿Qué nos enseña el sueño profundo? El sueño profundo nos enseña, y esta es la idea, yo creo, más innovadora de Ramana, que no somos la mente. Porque en el sueño profundo no hay mente. La mente está desactivada. Por eso la gente que tiene mucho estrés o la gente que tiene una vida mental muy activa, el sueño profundo es tan reparador, porque el sueño profundo apaga la mente. Y Ramana preguntará, ¿y quién está si no está la mente y no está el cuerpo? Porque en el sueño profundo tampoco hay cuerpo. ¿Quién está? ¿Quién está ahí? En estado latente, discreto, pero latente. Y la respuesta de Ramana y de la tradición vedántica en general es que ahí está el sí mismo, está el Atman. El Atman está ahí. De hecho, Ramana dirá muchas veces que la experiencia de Nirvikalpa Samadhi, de la que no se puede hablar, y menos se puede hablar si no la has experimentado, él dirá, es una especie de sueño profundo luminoso. Es decir, es un sueño profundo, no hay mente, no hay cuerpo, pero hay luz. Y en ese estado, cuando tú eres un yogi y estás en Nirvikalpa Samadhi, la cabeza no se te cae. Si estás dormido se te cae. Pero si estás en Nirvikalpa no se te cae. Los brahmanes tienen muchas técnicas para detectar si alguien está en Nirvikalpa Samadhi o no. Lo estudian como se estudia un tigre en el zoológico. Es decir, estudian su pulso, estudian su respiración, ¿vale? Estudian todos los elementos, digamos, visibles que pueden dar indicaciones de un estado. Entonces, bueno, Ramana tiene esta experiencia y, claro, se queda flipado. Y durante un tiempo intenta seguir con la vida normal, intenta ir al colegio y tal. Pero llega un momento en que se da cuenta de que no puede obviar esa experiencia. Y entonces se va de casa. Se va de casa, él está en Madurai entonces, es la ciudad de Tamil Nadu, y se va a un sitio
porque él desde pequeño le han leído algunas, él no es muy devocional, pero le han leído algunas vidas de santos y tiene cierta atracción por un sitio que se llama Tiruvannamalai, que ahí hay una colina que se llama Arunachala, la colina roja. Arunachala, la colina roja, que es un símbolo, es una encarnación, es una expresión de Shiva. Y tiene atracción por ese lugar, por Arunachala. Hoy día hay muchos occidentales que están alrededor de Arunachala, como los hay también que están alrededor de Pondicherry, ¿no? O alrededor de Dakshineswar en Calcuta, digamos, los lugares de los santos. Y entonces se va de casa y se va allí. Se va allí y se va a un templo, en Tiruvannamalai hay un templo muy importante, muy grande, y en la India, en esa época, yo creo que hoy también, pero en esa época más, porque no había tanto control, pues tú podías vivir en un templo perfectamente. Te buscabas un rincón, te ponías tu esterilla, hacías tu pequeño fuego, y entonces él se va a ese templo y se pone a vivir allí, pero los niños del lugar le tiran piedras, le hacen toda clase de perrerías, porque él está en Nirvikalpa Samadhi. Mucho tiempo, ¿no? Según la tradición, puedes estar 21 días en Nirvikalpa Samadhi. Si estás más, te mueres. ¿Vale? De hecho, esto lo explica muy bien Ramakrishna, tú tienes que dejarte algún deseo por cumplir, aunque sea el deseo de instruir a otros, o de salvar a otros, o de rescatar a otros del sufrimiento, cada vez que entras en Nirvikalpa Samadhi para volver al mundo fenoménico. Porque si no, no regresarías, porque se está muy bien allí, en ese estado. Y entonces él se va, está en el templo un tiempo, ve que ahí no puede vivir y se va a Skanda Ashram, un ashram que se llama Skanda, que está en la colina, que ahora han hecho un pequeño templo, bueno, un pequeño templo no, un pequeño cobertizo, ¿no? Donde está, hay una foto y hay unas velas, se puede visitar, ¿no? Digamos que él vive primero en el templo, luego en Skanda y luego se va a Virupaksha Cave, que es una cueva que se llama Virupaksha. Y ahí, esto pasa mucho en la India, cuando hay un santo, la voz se corre enseguida de que hay un santo viviendo en esta cueva y la gente va a visitarlo. Porque hay una práctica hindú que se practica hoy día también, que se llama satsang, que es sentarte junto al santo. ¿Por qué? Porque el hecho de sentarte junto al santo, junto al sabio, como lo queráis llamar, se te contagia algo. Algo se te contagia. ¿Vale? De hecho, una de las máximas de la vida espiritual en la India es la compañía de los santos. ¿Vale? Si estás todo el día rodeado de canallas que te ofrecen rayas y whisky, pues claro, es más difícil, ¿no? En cambio, si estás rodeado de santos, pues es más fácil todo. ¿Vale? Y entonces se corre la voz en el pueblo, es un pueblecito, Tiruvannamalai, entonces es un pueblecito pequeño, y entonces va la gente, van mujeres sobre todo, que lo cuidan, porque claro, él no come, y apenas defeca. ¿Vale? Pero claro, la vida requiere un sostén. De hecho, él está tanto tiempo en Nirvikalpa Samadhi que, digamos, le crecen las uñas, se le curvan, tiene ciertas heridas. De hecho, luego él va a tener un cuerpo achacoso toda su vida por esa primera etapa tan radical, ¿no? De desconexión del cuidado del cuerpo, de los cuidados más elementales del cuerpo. Entonces, las mujeres lo cuidan y lo alimentan con papillas. ¿Vale? Porque él no va a masticar, él está, entonces le meten la comida y le meten agua en la boca. Y esto es un aspecto muy importante de la cultura india, empiezan a acudir los eruditos, los que conocen las escrituras, porque Ramana no sabe nada de lo que es la Mandukya Upanishad, no sabe lo que son, o sea, habrá oído hablar de los Vedas, pero nunca los ha leído, no ha leído la Bhagavad Gita, no es un niño, adolescente, de familia brahmana no muy piadosa, que de repente ha entrado en ese estado. Entonces llegan los eruditos, los brahmanes, los pandits, y uno de ellos le da un nombre, tú vas a ser Ramana Maharshi. Primero hacen ese examen, que es casi un examen clínico médico, dicen efectivamente está en Nirvikalpa Samadhi,
si no, no aguantaría lo que está aguantando. Y le dan un nombre y se empieza a correr la voz de que hay un santo, ¿no?, en los alrededores de una chala. Y entonces se empieza a hacer una pequeña comunidad, empieza a haber gente que va a servirlo y ayudarle con todo lo necesario para continuar viviendo. ¿Vale? Esa comunidad se va haciendo más grande y se establece un pequeño ashram hasta el día de hoy. ¿Vale? Más abajo, donde viene el río, hay un pequeño riachuelo y ahí hacen un pequeño ashram que se puede visitar hoy. Claro, siempre que hay un santo, alrededor de ese santo se congrega gente que percibe esa santidad, que percibe ese conocimiento y se gesta una comunidad. ¿Qué ocurre? Que, bueno, las comunidades humanas, aunque sean comunidades de gente retirada, de gente que busca el conocimiento, que busca la verdad, pues son comunidades humanas. Y si son pequeñas, pues siempre son más conflictivas y más problemáticas. Es decir, se empiezan a generar intereses. De hecho, hoy se ve en la India, ¿no? De hecho, el gobierno de Modi está muy interesado en tener control del ashram. El ashram ya es un centro de peregrinación de toda la India, ¿no? Gandhi no llega a entrar, ha oído hablar de Ramana antes de la independencia de la India, está a las puertas, pero al final no entra, por una cuestión de agenda, pero reconoce esa. Va un tipo que se llama Richard Brunton, que es un ocultista inglés, y que escribe un libro que en su momento es un libro que no vale la pena, pero es un libro que en su momento se vende mucho, que se llama La India Secreta, y en la parte final es un libro donde él va buscando, digamos, magos y gente con poderes. A Brunton le interesan mucho los poderes. A pesar de que los grandes santos de la India siempre dicen, no, los poderes no son interesantes, ese no es el camino. Pero a Brunton le interesan, y bueno, le escribe un libro que se llama India Secreta, Secret India, que en la parte final habla de Ramana. Como, digamos, he visto todos los santos, y este es el santo verdadero, este es el santo genuino, y a partir de ese libro pues empiezan a acudir occidentales y gente de toda la India, porque el libro se lee mucho en la India. Luego él se llevará mal con el ashram, porque bueno, era un tipo un poco vanidoso. Y en esa primera época visita el ashram un personaje que a mí me interesa mucho y del que quiero escribir, no he escrito todavía, pero quiero escribir, que se llama Maurice Friedman. Maurice Friedman es un ingeniero polaco que trabaja en París, que conoce a Gandhi, que se escribe con Gandhi, y que se va a la India como ingeniero para trabajar para un reyezuelo en una región cerca de Bangalore. Y los fines de semana, él lleva una fábrica química y los fines de semana va al ashram de Ramana. ¿Vale? Y ahí se empapa un poco de toda. Porque es muy importante entender que Ramana no escribe. Pero, por ejemplo, es más libresco que Nisargadatta. O sea, digamos que de los grandes santos hindúes del siglo XX hay dos grandes escritores. Cuando digo grandes me refiero a que han escrito mucho y que tenían en sí la vocación del escritor. Uno es Aurobindo, del que nos hablará Raquel, y otro es Vivekananda, que escribe mucho. Los otros no escriben. Pero en el caso de Ramana hay muchos testigos que van recogiendo diálogos, ¿vale? Como pasó con el Buda. Y esos diálogos están publicados y están traducidos al español, en una edición que no es una gran edición, pero que es suficientemente ilustrativa. Creo que se llama Conversaciones, está publicado por Sanz y Torres. Hay 2 tomos. En total casi 1000 páginas de conversaciones de Ramana. Y entonces de ahí se puede sacar, digamos, una filosofía, un sistema. Se puede sacar. A pesar de que la vocación inicial no es ningún Vikalpa building, no es ningún edificio conceptual, sino él va respondiendo. Los eruditos, los pandits se le presentan y le dicen, bueno, ¿qué significa este pasaje de las Upanishads? ¿O qué significa este pasaje de la Bhagavad Gita? Y Ramana lo interpreta. Esto es algo que solo ocurre en la India. Es decir, en la India la persona muy culta, el catedrático, el doctor, la persona muy instruida va a preguntar al santo, que igual es iletrado, que igual apenas sabe leer y escribir.
Y Maurice Friedman va a la asana de Ramana. Cuando Ramana muere, Maurice Friedman descubre a Nisargadatta y Maurice Friedman hace un libro fabuloso que tendrá mucho éxito y que llevará a muchos occidentales a la India, que se llama I Am That, que es un libro que firma Nisargadatta, pero que es un libro que escribe Friedman. ¿Vale? Y no más que ponerse a estudiar ese libro para ver que es un libro escrito por un occidental que sabe lo que es la química, que sabe lo que es la física, que sabe lo que es la ciencia moderna. A pesar de que él se borra del libro. ¿Vale? Entonces se habla mucho de la influencia, del parecido entre la doctrina de Ramana y la de Nisargadatta, y ese vínculo es Friedman. ¿Vale? El mejor libro que hay sobre Ramana está traducido, además lo ha traducido un discípulo, que es un mexicano, yo lo conocí ahora en Tiruvannamalai. Es un médico mexicano que dejó todo y vive allí en Tiruvannamalai. Se llama Be As You Are. Es un libro escrito por David Goodman. ¿Vale? Y Goodman se ha puesto a estudiar porque aquí, claro, hay mucho material y entonces hay que organizarlo. Y digamos, hay un modelo y está traducido, es difícil de encontrar, como sé quién eres. Sé quién eres en el sentido de ser, no de saber, ¿no? O sea, tú le puedes decir a uno, yo sé quién eres. O diciendo, tú eres un canalla. No, sé quién eres en el sentido de ser, no de saber. Pero en castellano está esa ambigüedad. Sé quién eres. Yo me quedé fascinado cuando vi que I Am That, que lo ha publicado Sirio, hay dos traducciones, ninguna es excelente, pero bueno, se pueden manejar. Claro, es un libro de Friedman y precisamente de David Goodman, con el que me encontré en Tiruvannamalai el pasado verano, me dijo, bueno, es que claro, Friedman es un ñani, ¿vale? Con lo cual un ñani, por la boca de un ñani, habla la verdad, con lo cual no hay problema de atribuciones, de si es de Nisargadatta o si es de Friedman, porque Friedman es un ñani. Al menos lo es según la tradición de los santos, porque Nisargadatta reconoce a Friedman como ñani. Hay una anécdota muy graciosa, que no sé si la cuenta Goodman o la he leído en otro lugar, porque Nisargadatta tenía mucho, cuando publica I Am That, pasan dos cosas. Uno, el libro es un gran éxito en inglés, van muchísimos occidentales, gente que tiene escuelas de yoga en California, en Francia, en Italia, van muchísimos occidentales. De hecho, a Nisargadatta le gusta estar con occidentales y le gusta mucho provocarlos. Es un provocador y es un gran dialéctico. Y entonces hay uno que le pregunta, bueno, maestro, todo esto que nos cuenta está muy bien, pero bueno, ¿cuántos se han despertado, cuántos se han liberado con esta doctrina suya? Entonces Nisargadatta se enfada y les dice, bueno, es que siempre estáis buscando lo mismo, siempre queréis la solución rápida, sois unos egoístas. En lugar de ir poco a poco, ya siempre queréis la solución. Entonces el tipo que le pregunta tiene la osadía de repetir la pregunta. Sí, todo eso está muy bien, sí, somos unos egoístas y tal, pero ¿cuántos? Y entonces ya Nisargadatta está furioso. Nisargadatta tenía mucho temperamento. Sois unos cabrones, largo de aquí. Y el tipo vuelve a preguntar una tercera vez. Sí, somos unos cabrones, pero ¿cuántos? No es lo mismo que nos diga 100, más de 100, que nos diga 10, que nos diga 3, que nos diga ninguno. Y después de apretarle 3 veces, un ñani no puede no decir la verdad. Nisargadatta dice, 1, Maurice Friedman. O sea que públicamente reconoce esa accomplishment, ese logro, ¿no? ¿Cuál es la idea fundamental que es lo que me gustaría que nos lleváramos de aquí, de Ramana? Hay una idea fundamental. O sea, todo orbita en torno a una idea. ¿Cuál es esa idea? A una idea y a una metafísica. Voy a explicar la idea y voy a explicar la metafísica subyacente. Voy a explicar primero la metafísica. No sé qué se entenderá mejor, pero voy a explicar primero la metafísica. La metafísica es muy sencilla, es la metafísica del Vedanta, es la metafísica de la filosofía de las Upanishads. Este universo tiene como fundamento una conciencia pura. O sea, igual que en la cosmología moderna de la física, la conciencia es
lo último que aparece en el universo, aquí no, aquí es el fundamento. Y sobre esa conciencia se desarrolla una mente objetivadora, una mente que hace objetos, que busca objetos, entre otras cosas, para desearlos, que los crea. Una mente que crea objetos, entre otras cosas, para desarrollarlos. Una mente que da la espalda a esa conciencia, que es su base, y objetiva cosas. Leibniz diría, la mente se crea un cuerpo, la mente crea cuerpos continuamente. Más que cuerpos, crea objetos. De hecho, las ciencias, que son artilugios intelectuales muy mentales, están creando continuamente objetos. Entonces, esa mente crea un objeto. Entonces tenemos una continuidad, conciencia, mente, cuerpo. Es una continuidad, es una unidad, no hay ningún tipo de dualismo. No es el cartesianismo de res cogitans, res extensa, no. Hay una continuidad, es todo uno. ¿Vale? Por eso es falso, y esto Ramana lo dice, y lo digo a propósito de lo que ha hecho Jordi en la presentación. A mí estas etiquetas de Vedanta Advaita, Kevala, o tal, a mí nunca me han convencido. ¿Vale? Hay gente que está siempre poniendo etiquetas. Pero hay una idea que es muy importante, y es que Ramana dice, y en el Vedanta, interpretado de una manera racional, el mundo es una ilusión siempre y cuando no tengas en cuenta el sustrato, que es el Atman. Si tienes en cuenta ese sustrato, el mundo no es una ilusión, no es un vayavada, no es una ilusión. Es una ilusión si tú lo consideras al margen del Atman. La idea básica de mundo y de cuerpo, ¿vale? Y esto es muy importante en Shankara. Es decir, el mundo es una unidad. Yo sé contar este modelo: conciencia, mente, cuerpo. Si vamos a nuestro cuerpo físico, el cuerpo de un ser vivo, ¿vale? Digamos, la manifestación más tosca de ese cuerpo vivo es lo que en sánscrito se llama Anna Maya Kosha. Kosha significa envoltura, ¿vale? Anna significa alimento. Es decir, el cuerpo es un cuerpo de alimento. Nuestro cuerpo es un cuerpo de alimento. Esto es lo más tosco que hay, lo más palpable. Debajo de ese cuerpo de alimento hay un cuerpo energético, Prana Maya Kosha. Maya aquí significa el modo de proceder de lo fenoménico. ¿Vale? Maya, uno de los significados de Maya es ilusión, pero otro de los significados de Maya es juego y procedimiento fenoménico. ¿Vale? Entonces, debajo de ese cuerpo de alimento, que es lo más tosco, hay un cuerpo un poco más sutil, que es un cuerpo energético, que es un cuerpo hecho de prana, que es con lo que trabajan los hatha yogis, con el cuerpo energético, prana, Maya Kosha. Esa es la segunda envoltura, estamos yendo hacia abajo, es una cebolla. Anna Maya Kosha, Prana Maya Kosha. Debajo hay un cuerpo mental, Manna Maya Kosha. Está la mente, tucu, los pensamientos, vikalpa, conceptualizaciones, modelos, filosofías, opiniones, teorías, estrategias, bursátiles o filosóficas, da igual. ¿Qué es más sutil que el cuerpo energético? Debajo hay un Vijnana Maya Kosha, que es lo que Ramana llamaría el testigo, que es ese otro yo que mira a la mente, que es una práctica meditativa fundamental, ¿no? Es decir, mira tus propios pensamientos como si fueran de otros, como si tú estuvieras detrás de esos pensamientos. Vijnana Maya Kosha. Y la última envoltura del Atman, porque en este modelo está el Atman, que no es algo espacial, pero lo podemos imaginar como espacial, y las 5 envolturas, está Ananda Maya Kosha, una envoltura de dicha, de alegría. Por eso cuando dicen, no, la filosofía de la India es muy pesimista, en realidad no conocen, porque el fundamento, lo que está más cerca del Atman es la dicha. No es todavía el Atman, dicen los textos. Porque hay que pasar esa última barrera. Digamos, el gran meditador, el gran, digamos, amigo del Nirvikalpa Samadhi, la última barrera que va a encontrar
es la dicha, y en la dicha se está muy bien, y tiene que trascenderla. Eso dicen los textos. ¿Vale? Entonces, este universo, todas las cosas de este universo tienen esa estructura. Atman, en el corazón de las cosas, dicha, conciencia, mente, respiración, alimento. Ananda, Vijnana, Maya, Prana, Anna. Eso es el mundo. Entonces, ¿qué dice Ramana? Porque Ramana es muy interesante, prescinde completamente de toda la tradición yógica, escriturística, de todas las tradiciones del yoga. Él tiene su propio método que llama vichara, indagación del yo. Ese yo no es el yo mental, sino es el yo que hay detrás del yo mental. Vichara. Ramana prescinde de todo, es increíble. Porque prescinde absolutamente de toda la tradición. Luego, esto es muy brahmánico, cuando le vienen, bueno, pues esta tradición, no, esto significa esto. Dice una cosa que es muy importante y es que no hay un método mejor que otro. Esto es muy importante entenderlo, sobre todo ahora cuando Raquel habla de Purna Yoga. No hay métodos mejores que otros, hay temperamentos que encajan mejor con ciertos métodos y temperamentos que encajan mejor con otros métodos. Y cada uno tiene que seguir el método que encaja con su temperamento. No hay métodos superiores a otros. No hay visiones superiores a otras. Entonces él tiene un método que es vichara, que a una gente le va y a otra no le va. Por ejemplo, a mí personalmente me va mucho el método de Nisargadatta, que se parece al de Ramana, pero es un poquito diferente. El de Ramana es todavía más intelectual que el de Nisargadatta. El de Nisargadatta dice, bueno, tú limítate a ser, sin ser nada en particular. Ten a lo largo del día, cuando puedas, esa sensación de ser, sin ser nada en particular, sin ser Juan Arnau o ser Lucía o ser Álvaro o ser sin ser nada. Eres. Dedícale y mantén ese estado de ser todo el tiempo que puedas. Normalmente pueden ser 2, 3 segundos, 4, 5 segundos ya es mucho. Soy. Pero el método de Ramana es diferente. Él dice vichara, indagación del yo. Entonces, su método es como sigue. La mente es un conjunto de pensamientos. Un montón de pensamientos. La mente no es el cerebro, ni el cerebro produce. La idea de cerebro ya es un pensamiento. La mente es todo lo que nos está pasando ahora por una cabeza. Todo eso es la mente. ¿Está en algún sitio? No, no está en ningún sitio. No está en el cerebro, no está en... No. Es una mente extendida, de la cual nosotros participamos y de la cual nosotros somos un pequeño remolino en esa mente extendida, en esas ondas. Este día somos un remolino. Eso es la mente. Y el mundo está hecho de mente. El mundo es una ilusión si consideramos la mente en sí misma, pero la mente no podría existir sin el Atman. Es decir, ese yo que es un yo mental no podría existir sin ese otro yo que es el Atman. Por lo cual, el mundo es real. Lo que Ramana dice, y esto se distancia de Shankara, es que es una buena estrategia mental pensar que el mundo es una ilusión. Funciona. O te puede funcionar a ti, que eres una persona muy intelectual o muy poco intelectual o muy espontánea o muy impulsiva. Entonces la mente es un conjunto de pensamientos. Todos los pensamientos que nos vienen ahora, todos nuestros recuerdos, todos estos deseos futuros, todas nuestras imaginaciones, todo eso es la mente. De todos esos pensamientos hay un pensamiento particular, que también es un pensamiento, que es el pensamiento yo. Es decir, todos esos pensamientos que tenemos, bueno, voy a hacer esta noche un caldo de pollo, o luego de esto me voy a tomar un vino porque esto es un rollo insoportable, o todos esos pensamientos cuelgan de un pensamiento, que es el pensamiento yo. Entonces lo que Ramana propone es, aísla el pensamiento yo, aíslalo. Y entonces propone varios métodos, uno de ellos es decir, aham, 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 yo. Aíslalo. Si logras aislarlo y logras que de ese pensamiento yo, que es un pensamiento más, no cuelgue nada, entonces
el Atman tomará el lugar del pensamiento yoga. Es decir, no es algo que uno hace. Uno quita obstáculos. Y cuando quitas los obstáculos, entonces el Atman, en inglés se dice take over, toma el lugar del pensamiento. Y eso es Nirvikalpa Samadhi. Y eso es lo que él propone. Le da igual toda la tradición del yoga, toda la tradición de las Upanishads. Eso es lo que... El único énfasis, digamos, moral en el que insiste Ramana es el vegetarianismo. Hay que ser vegetariano. Es la única máxima moral. De hecho, hay varios momentos muy deliciosos en sus diálogos, pero hay un momento en que se le acerca un devoto y dice, bueno, he cometido crímenes sexuales. ¿Vale? Está haciendo referencia a una violación. He cometido crímenes. Y Ramana le dice, pues ahora lo que tienes que hacer es olvidarlo. Olvidarlo. Fijaos qué poco cristiano. Olvídalo. Borra ese recuerdo. Borra esas samskaras y borra esas vasanas que han generado esas samskaras. Borra esas impresiones, que son las samskaras, y borra las inclinaciones subsiguientes. Olvídalo. Y aísla el pensamiento yo de todo lo demás. Yo creo que está bien. ¿No? ¿Ahora van las preguntas o...? Vale. Pero, vale. Ramana es muy bestia. Me da pena que esto se grabe, ¿eh? Es muy duro. De hecho, hay una anécdota, yo la estoy estudiando a Ramakrishna, que es un devoto, es un tío amoroso, encantador. Porque hay cierta frialdad en el Vedanta. En Ramana hay cierta frialdad. Y Ramakrishna no, Ramakrishna es todo amor. Entonces, Ramakrishna tiene un training, tiene un entrenamiento con una tántrica, la Brahmani, que lo instruye en las sadhanas tántricas, en todas, incluso la sexualidad, comer carne, beber vino, etc. Y entonces la Brahmani le dice, porque luego llega un Vedanta Advaita, que es Totapuri, que lo va a instruir a Ramakrishna, y Ramakrishna va digamos, a lograr el Nirvikalpa Samadhi con el Vedanta Advaita, con Totapuri, que es un miembro de una comunidad de monjes de Brindavan, muy antigua y muy sabio. Y la Brahmana le dice, no te vayas con estos que no tienen corazón. Que no tienen corazón. Y se te resecará el corazón. Le dice la tántrica a Ramakrishna a propósito de... Porque Ramakrishna va a probar muchos caminos. La grandeza de Ramakrishna precisamente es que él prueba incluso el camino musulmán, el camino sufí, el camino cristiano, también lo prueba un poco. Él prueba muchos caminos, como diciendo, bueno, todos los caminos son válidos, todas las religiones son ciertas. Esta es una idea fantástica. Es decir, si la experiencia es verdadera, todas las religiones son verdad. ¿Vale? Esto es la gran idea de Ramakrishna, que está implícita en la India antigua, pero él la expresa así. Pero entonces esta tántrica le dice, no te vayas con estos, que estos son muy fríos. Y Ramana es así, es muy bestia. Es para ciertas personas. Ahora, si tú vas al ashram, pues hay cantos, hay vayans, hay devoción. Pero su método no es un método devocional. De hecho, él, hay anécdotas muy divertidas, él está porque a él le gustaba mucho, el ashram va creciendo, entonces hay un discípulo que se llama Namalai que se encarga de hacer un establo más grande, hacer un comedor, tal. Hay un libro muy bonito de David Goodman, creo que está traducido, sobre este discípulo, y va contando porque a Ramana le encanta ir con él a ver cómo es el establo y tal. Y entonces le dice, bueno, el comedor hazlo así, pero no le digas al director del ashram que te lo he dicho yo. Tú hazlo así como si surgiera de ti. Y el director del ashram, que se llama Chinnaswami, se coge unos cabreos tremendos. Y le dice a Animal, pero si esto no iba así, ¿qué tal? Y el otro no puede decir nada.
Y así va haciendo el ashram como él quiere. Y luego hay un momento que dice, que esto me gusta mucho, dice, no, para sacar las cosas adelante hace falta la ira. Y para ciertas cosas, si tú quieres hacer una empresa, hace falta la ira. Él es consciente, esa ira tiene una deuda kármica, pero es la forma de sacar las cosas adelante. ¿No? Pero es muy bestia. Es solo para ciertos temperamentos. Nunca para todos. Por eso cada uno tiene que buscar un poco el camino que encaje en su propio organismo psicofísico y en su propia deuda kármica y en su propia configuración samskárica, ¿no? Entonces, que nos digan, no, este método es mejor, este no sabe de qué va la vaina. No hay métodos mejores que otros. Hay seres más realizados que otros, esto sí que es importante entenderlo. No todos somos iguales, no todos cargamos con la misma deuda, no todos tenemos los mismos pesos que llevar, ¿no? Muchas gracias. La idea es que hi fa un petit torn de preguntes, que hi ha una marca aixecat, no també deixo directament per aquí. Gracias por la charla. Y quería preguntar, que dices que Ramana lo que pretende es aislar el pensamiento. Yo, el pensamiento yo, que es uno de los tantos pensamientos. Hasta que cuelga el alma, palabras que has dicho tú antes. No, o sea, tú aíslas el pensamiento yo y entonces si logras un aislamiento total, entonces el Atman tomará el lugar del pensamiento yo. Vale. Y tú experimentarás el nirvana. La pregunta es, ¿cuándo aprecias este momento? Ah, yo no lo sé. Digamos que eso, quien lo vivió lo sabe. Yo no he experimentado el Nirvikalpa Samadhi, digamos, pero la idea es esta. Se supone que cuando el Atman toma el lugar, tú por dentro eres pura luz y tú eso es una sensación de luz y de dicha y de, ¿no? ¿Vale? Pero ese es el camino. Hola, buenas tardes. Dos cosas. Una es que el Dalai Lama también una pregunta que le preguntaron, que podrían coger, ¿cuál es la mejor religión? Y él contestó, dice, la que a ti te vaya bien. Claro. Bueno, otra cosa es que esto del yo me recuerda un poco el proceso que hace Descartes, ¿no? Cuando va a ver quién hay detrás de lo que está pensando, un poco eso, y al final uno no sabe cuándo es la mente que está jugando todo el rato, o sea, cuándo sabes que no es la mente la que juega a buscar ese yo, y cuando encuentras el yo, ese yo claro. No es un juego de la mente. Claro, claro. Vamos a ver, la diferencia con Descartes es que nosotros lo hemos cifrado todo en el pensamiento. Y en este modelo el pensamiento es el enemigo. Fíjate que toda la tradición filosófica occidental se basa en la tarea del pensamiento, el problema del pensamiento, la tarea de pensar, ¿no? Hay pensar, el filósofo piensa, yo pienso. No, si tú piensas, tú estás perdidísimo. Se trata de desactivar el pensamiento. Pero el ego no puede destruir al ego. Pero nosotros siempre nos vamos a mover en un terreno mental, es decir, cuando hay estas conversaciones de Ramana, esto es un texto que tiene ideas y todo esto es pensamiento. Es decir, pero es que no podemos partir de otro lugar. Nosotros tenemos que partir del pensamiento. Otra cosa es si tenemos que potenciar ese pensamiento o tenemos que deconstruirlo o tenemos que desarticularlo o tenemos que bloquear las asociaciones que mantienen el ritmo del pensamiento, etc. ¿Vale? Pero es muy significativa la diferencia con la tradición, porque pienso, luego existo. Es decir, el pensar es el centro. No, aquí el pensamiento es el enemigo. Vikalpa es el enemigo. Hay que llegar a Nirvikalpa. Pero siempre partes de Vikalpa. Porque somos pensamiento, porque tenemos una mente que piensa. La mente, en lugar de objetivar y desear, tiene que volverse sobre sí misma y mirar a su fuente, que es el Atman. Y eso es un poco el... Pero siempre vamos a partir de la mente. Bueno, fantàstica i moltes gràcies, però penso que no tenim una mica de les coses. Suposo 5 minuts reals per
canvi d'atenció i en acabat continuem amb conjunts.